tal la alabanza? ¿Se gozaron? Amén. Yo me gocé, mi hermano. Hay que dejar que la alabanza nos ministre, mis hermanos. Sabemos que es palabra de Dios. Y todo lo que sea palabra de Dios siempre hay un beneficio para nuestros corazones. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie, mi hermano? Vamos a comenzar con la palabra de Dios. Y lo invito a que abra sus Biblias ahí en el libro de Génesis. Usted sabe que estamos siguiendo el libro de Génesis. De hecho, ya llevamos casi 6 meses y todavía hemos llegado hasta el capítulo 29 apenas. Génesis, capítulo 29, versículo 31 al 35, por favor. Y también Génesis 30, del 1 al 2. El tema o el título le puse Raquel y Lea, dos hermanas rivales. Raquel y Lea, dos hermanas rivales. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar luz. Versículo del 1 al 2. Dice, y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Hasta ahí, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos, congregarnos una vez más a tu nombre, Señor. Yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que hables a nuestros corazones, que hables a tu iglesia, mi Dios, que nos des una palabra, Señor. Una palabra, Señor, que avive nuestros corazones. Sabemos que tu palabra tiene el poder, Señor, para corregir nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en medio de tu iglesia. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Toma asiento, por favor, mi hermano. La semana pasada vimos cómo Jacob le reclama a Labán muy molesto porque le ha llevado a Lea en vez de Raquel, ¿verdad? Si se acuerdan cuando Jacob llegó a Harán, ¿verdad? Buscando la parentela de la familia de su parentela, ahí llega a un pozo y encuentra a Raquel, ¿verdad? La hija de Labán. Raquel se emociona a ver a Jacob y lo lleva a la casa de su papá. Entonces ahí hacen un trato, ¿verdad? Hacen un trato ahí. Jacob empieza a trabajar para Labán, ¿verdad? Le dice a Labán, a ver, dime cuánto es tu salario, porque no quiero que trabajes de gratis conmigo, ¿verdad? Yo solamente lo estoy parafraseando. Le dice Jacob a Labán, ¿sabes qué? Me gusta tu hija, Raquel. Así es que voy a trabajar por ella 7 años. Y hicieron un trato, ¿verdad? Dice ahí en Génesis, capítulo 29, versículo 23 al 30. Ponga su mirada ahí en Génesis, capítulo 29, versículo 23 al 30. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor.
cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Quiero hacer aquí un paréntesis, mis hermanos. Cuando le dijo Labán a Jacob, cumple la semana de esta y también se te dará a Raquel, ¿verdad? No significa que Jacob tuvo que trabajar 14 años para tener a Raquel, sino que en la cultura de antes, las bodas, ¿verdad? Digámoslo así, que la luna de miel duraba una semana, 7 días. Le dice Labán a Jacob, ¿sabes qué? Cumple la semana de esta, la hermana mayor, y después de que hayas cumplido la luna de miel, digámoslo así, te doy también a la menor. Pero con un trato, le dice Labán a Jacob. Labán sabía que Jacob era un hombre íntegro, fiel, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar a mi hija, pero tú tienes que trabajar por mí otros 7 años. Y dice ahí en el versículo 28, dice, e hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, o sea, de Lea, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. O sea, tuvo que trabajar 14 años Jacob para Labán. 14 años. Vemos que Jacob, mis hermanos, Jacob está cosechando lo mismo que él sembró. Lo que él hizo a su padre y a su hermano Esaú, ahora se lo están haciendo a él, a Jacob. El engañador es engañado. ¿Se sabe que todo lo que nosotros hacemos se nos regresa? Todo lo que nosotros hacemos se nos regresa. Esta es la ley de la siembra y la cosecha, que dice Gálatas 6:7. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero sepa que una persona cuando siembra, la cosecha siempre viene a ser mayor de lo que sembró, La cosecha siempre viene a ser mayor de lo que se sembró. Si sembramos un grano de maíz, cosecharemos una milpa. Mazorcas de maíz se reproducirán. Y lo mismo sucede con la cosecha y la siembra espiritual. Lo que sembramos, vamos a recibir en el mundo. Jacob engañó a su padre y a su hermano. Ahora él también fue engañado por Labán. Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. ¿Por qué? Porque la amaba. Porque la amaba. Y hay algo maravilloso en el amor de Jacob por Raquel. Aquí hay una enseñanza que podemos aprender de esta pareja, que su amor por Raquel era un amor paciente. Era un amor paciente. Yo creo que si alguien desea comprobar si la persona que está a tu lado realmente te ama, es viendo si podría esperar, ¿Cómo puedes saber que una persona que te ama, si puede esperar? Jóvenes. Jacob no esperó por Raquel meses, sino fueron años. Y le parecieron pocos, como si fueran días, porque la amaba, La amaba. Y en el cortejo no hubo besos ni abrazos, Ahí no estuvo Jacob que abrazándola o que besándola, no. En el cortejo no hubo nada de estas cosas. A veces oigo decir a los jóvenes que esperar hasta casarse para hacer todo eso les cuesta. Es difícil. Que dicen, si es así, mejor esto no creo que funcione. Dame la prueba del amor, ¿no? Bueno, si hay alguien que piensa así, a la verdad, yo pondría de tela de juicio sus sentimientos, de esa persona. Si hay alguien que te dice así, hay que dudar,
sus sentimientos de esa persona por ti. Porque la persona que te ama tiene que esperar. Jacob tuvo que esperar 7 años. 7 años por Raquel. Hoy en día, la gente, especialmente nuestros jóvenes, quieren satisfacción instantánea. No les gusta esperar. No les gusta esperar. Jacob sirvió durante 7 años para conseguir a Raquel. Hoy a los jóvenes, esperar 7 días les parecen siglos, una eternidad, ¿verdad? ¿O no es así? Esta es la nueva generación de hoy, ¿verdad? Jacob trabajó para Labán durante 7 años para poder casarse con Raquel. 7 años. Labán lo engaña y le da a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. Fíjese que casi siempre hemos visto a Lea como la segundona, como la segundona, como la que estropeó el romance entre Jacob y Raquel, ¿que no? Así siempre hemos visto a Lea, como que la que se interpuso entre ese bello romance entre Jacob y Raquel. ¿Por qué Lea? Pero, ¿sabe qué? Creo que es injusto tachar a Lea de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque era ella la mujer que Dios quería que fuera la esposa de Jacob. A la luz de la palabra, Lea era la mujer que Dios quería para Jacob. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Por el carácter de la mujer, por el carácter de Lea. ¿Cómo era el carácter de Lea? ¿Y cómo era el carácter de Raquel? Lea era una mujer de oración, una mujer de fe, muy devota, era mansa y sumisa. Lea, sin deberla ni temerla, por someterse a la voluntad de su materialista y tramposo padre, ahora se encuentra casada con Jacob, sin deberla ni temerla. Un hombre que no la deseaba, un hombre que no la amaba, ni esperaba que fuera su esposa. Jacob no esperaba eso de Lea. Dice la Biblia que Lea era de ojos delicados. Lea tenía ojos delicados y Raquel de hermoso semblante, la hermana menor. Génesis 29:17 que dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Esta frase, ojos delicados, muchos comentaristas dicen que quizá pudiera ser por alguna enfermedad o que tuviera algo en la vista, ¿verdad? A lo mejor era miope, no sé. Probablemente no podía ver bien. Pero la belleza de Lea era interna y provenía de un espíritu humilde y compasivo. Así era Lea. En cambio, Raquel era hermosa, bonita, de buen rostro. Génesis 29:30 dice que Jacob la amó más que a Lea. Jacob siempre estuvo enamorado de Raquel, todo el tiempo. Desde que la miró, se enamoró de ella. Muchos dicen que fue amor a primera vista. Imagínense lo que debió sentir la pobre Lea. ¿Qué debió sentir la pobre Lea? Ofendida y utilizada por su padre, ofendida por su hermana y menospreciada por Jacob. ¿Cómo estaba el corazón de Lea? Ella no planeó este engaño con su padre, simplemente le obedeció, se sometió al tramposo de su padre. Ella no decidió juntarse con un hombre que no la amara. Esa no fue decisión de Lea.
Ella no decidió tener a una hermana por rival. Y continuás a la hermana menor. Pobre de Lea, ¿verdad? Muchos la conocen como Lea la fea. Jacob, mientras tanto, ¿saben lo que está haciendo Jacob? Está repitiendo lo mismo que hicieron sus padres. Está haciendo lo mismo que hicieron sus padres. Recordemos que Isaac y Rebeca tuvieron favoritismo en los hijos. Isaac prefirió al hijo mayor y Rebeca al hijo menor. Eso es lo que vivió Jacob en su casa. Favoritismo. Y aquí Jacob está produciendo lo mismo que sus padres. Él está produciendo lo mismo que sus padres. Siempre he dicho que los hijos irán a reproducir lo que vieron en el hogar de sus padres. Lo que nosotros hacemos, nuestros hijos igualmente lo harán. Lo que usted hace en casa a sus hijos, lo harán. Y esto lo podemos ver en la vida de Jesús. Él vino a hacer lo que vio hacer al Padre. Juan 5:19, ¿qué dice? Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este es un perfecto ejemplo de que los hijos van a hacer exactamente lo que ven en casa. Hermanos, los padres somos el espejo de nuestros hijos. Claro que sí. Claro que sí. Así como lo escuchas, los padres somos el espejo de nuestros hijos. Ellos reproducen todo lo que ven y escuchan de nosotros. Jacob vio que había favoritismo en su familia. Había favoritismo en su familia. Eso es lo que miró Jacob en casa. Isaac amaba más a Esaú y Rebeca a Jacob. Claramente este es un ejemplo de que los hijos reproducen lo mismo que sus padres. Aquí Jacob está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo. Dice que amaba más a Raquel que a Lea. Prefirió más a Raquel que a Lea. Lea sabía que era la esposa no amada. Lea sabía que era la esposa no amada. Dice en el versículo 31. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Lea sufría la frialdad de su esposo porque no la amaba. Jacob, a quien amaba, era su hermana Raquel. Jacob con Raquel era un amor, una dulzura, bien cariñoso con Raquel, un trato especial, ¿verdad? Pero con Lea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Está la comida? Era un trato frío, mi hermano. Jacob con Lea, porque no la amaba. Lea sufría. Hay muchas veces que las mujeres sufren por no sentirse amadas por sus esposos. Y lo que reciben de parte de sus esposos es frialdad, indiferencia. Son ásperos. Colosenses 3:19 que dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El esposo áspero es uno que tiene mal carácter. No es cortés, no es amable, es tosco y amargo con la esposa. Quizás
Algunos están preguntando, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Jacob amaba más a Raquel y Lea fue menospreciada. Una esposa es amada y la otra es despreciada. Miserable de Lea, ¿que no? Fue muy difícil tener a una hermana por rival, a su hermana menor. Y saber que Jacob no la amaba fue muy difícil para Lea. Pero ¿qué dice el versículo 31? Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. ¿Qué miró Jehová? Que Lea era menospreciada y le dio hijos. Le dio hijos. Lea es menospreciada por su familia, pero honrada por Dios. ¿Cómo la consoló Dios? Dándole hijos a Lea. Lea fue bendecida por Dios. Versículo 32 dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado a Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido, dice Lea. Lea amaba a Jacob, claro que sí, ella lo amaba también. Y cada hijo que tenía Lea era una esperanza para ella, para que Jacob la quisiera, se volviera a ella, la amara. El primer niño que le nació a Lea le llamó Rubén, que significa algo así como Jehová ha visto mi miseria, Jehová ha mirado mi aflicción. ¿Qué dice Lea? Ahora por tanto me amará mi marido. Ella estaba ansiosa, ¿verdad? Deseando que su marido la amara. Y a pesar de que Jacob no la amaba, mis hermanos, Jacob era campeón para embarazarla, A Jacob, a pesar de que Lea no era su preferida, Jacob tenía intimidad sexual con ella, que le planta hasta 5 hijos en total a Lea, Jacob. Y los tuvo como si fueran deporte y los tenía sin amarla, sin amarla. Hay hombres que son así, ¿verdad? No aman a su mujer, pero para utilizarla son campeones. ¿Seré yo, Señor? Fíjese que el primer hijo de Jacob, su primogénito, se lo da a Lea. Se lo da a Lea, la esposa que él no amaba. El primogénito de Jacob se lo da Lea. Y vemos otro detalle aquí, que es Lea la que le pone nombres a sus hijos. Fue Lea. A su primer hijo le puso Rubén. Fíjese que hasta en eso se ve el alejamiento y la frialdad de Jacob, porque es Lea quien le pone nombres a sus hijos, no es Jacob. Que si esto fuera en nuestros tiempos, ¿verdad? Era Lea la que le tocaba ir al registro civil o la alcaldía para registrar a los niños, porque el papá se preocupaba de ir con la mamá. Jacob era frío con Lea. ¿Qué dice Lea? Jacob, estoy embarazada. Y es un varón. ¿Sí? ¿Y cómo le vamos a poner? Ve tú decides. Es tu hijo. Ponle como quieras. Podemos ver la frialdad de Jacob hacia Lea. Pero vemos más adelante, varios años después, que Raquel finalmente concibe y le da 2 hijos a Jacob. Pero es allí Jacob quien les pone nombres a sus 2 hijos, porque se los da a la mujer que él amaba. Al primero le pone José y al segundo Benjamín. Pero aquí vemos que es Lea quien le pone nombres a sus 4 hijos que tiene, ¿verdad? Al primero le pone Rubén, Simón, Leví y Judá. Claro, más adelante tiene otros 3 hijos más, Isaacar, Zabulón y una hija.
Dina. ¿Qué dice en el versículo 33? Por eso Dios bendice a Lea. Dice en el versículo 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Lea, mis hermanos, Lea sigue estando consciente de que todavía su marido no la ama. Ella está consciente de eso. Pero bien que Jacob le sigue plantando hijos, ¿verdad? Por supuesto, Jacob y Lea estaban casados. Así que no había nada pecaminoso en tener intimidad con ella. No había pecado ahí, porque estaban casados. Pero el detalle aquí es que no la amaba. Jacob demuestra claramente que no la amaba, al igual que la mayoría de hombres, es que son capaces de tener intimidad con alguien que no aman. Ese era Jacob, ¿eh? ¿Qué dice en el versículo 34? Dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Lea vive con la esperanza de que su esposo Jacob la ame por el nacimiento de sus hijos. Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos, decía Lea. Lea está desesperada de que su marido la ame. Ella sabía que no era amada por su marido, por eso anhelaba, cada vez que tenía un hijo, anhelaba Lea que Jacob se volviera a ella. Bíblicamente, ¿cómo debe amar el esposo a su mujer? Así como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Al punto de dar su vida con ella, por ella. ¿Qué dice Efesios 5:25? Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo debemos amar a nuestras mujeres? Así como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? ¿Difícil de entender este versículo? No, ¿verdad? Pero lo difícil es llevarlo a la práctica, mis hermanos. Dice que debemos demostrar cuánto amamos a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Es decir, debemos preocuparnos por ellas, así como nos preocupamos por nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestras propias necesidades y deseos por el bien de nuestras esposas. ¿Es difícil de hacer todo esto? Claro que sí. Es difícil. Pero es imposible. Bueno, tal vez lo sería si no fuera por la gracia de Dios que es capaz de transformar la mente y el corazón. Hermanos, que si le pedimos ayuda al Señor para abandonar las actitudes y hábitos egoístas que tenemos, Él lo hará a través de su Espíritu Santo. Pero necesitamos venir a Dios, pedir de su ayuda. Amén. Versículo 35 que dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar luz. Dejó de dar luz en ese momento, pero más después concibió otros 3, Lea. Nació el 4 hijo de Lea, Judá. Lea, mis hermanos, todo el tiempo estaba confiada de que Jacob la amara, todo el tiempo. A ver si mi marido me ama, a ver si se acuerda de mí, a ver si se acuerda de nuestro aniversario, a ver si se acuerda de mi cumpleaños. El cumpleaños de nuestros hijos, a ver si se acuerda mi marido. Eso es lo que hacía Lea cada vez que tenía un hijo. Pero vemos que en el último hijo, Lea, ya no estaba autoconmiserándose.
Ahora Lea ha dejado el anhelo de su corazón y deja el interés por el amor de su esposo. Ahora se centra solamente en Dios, que dice, esta vez alabaré a Jehová. Yo no voy a esperar hasta que mi marido me ame. Esta vez yo voy a alabar a Jehová. Amén. Aquí Lea nos recuerda la importancia de descansar y confiar en Dios. Pregunta, ¿cómo actuamos nosotros cuando las circunstancias son adversas? ¿Cómo actúa usted cuando no recibe el amor que busca? ¿Nos quejamos? ¿Nos deprimimos? ¿O le echamos la culpa a Dios? No, es que mi marido no me ama. Es que mi marido no me trata bien. No es amable. Lea debe ser un ejemplo para todos nosotros, mis hermanos. Esta vez alabaré a Jehová. Esta vez voy a alabar a Jehová. Yo no voy a esperar hasta que cambie el corazón de mi marido. ¿Qué tal si nunca cambia? Voy a dejar de congregarme. Voy a dejar de alabar al Señor. Voy a dejar de alabarle. Esta vez alabaré a Jehová. Hermanos, Lea fue una madre piadosa. Fue una mujer totalmente fiel a su marido cuando inclusive no la amaba. A pesar de que no la amaba. Ella fue fiel a Dios y a su marido. Lea era una mujer de fe y de oración. Buscaba y clamaba a Dios por su difícil situación. Aprendamos a echar todas nuestras ansiedades sobre Él, mis hermanos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así era Lea. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:7? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. En lo que toca a Raquel, ahora vamos a hablar de Raquel. Raquel se describe como la hermana menor, ¿verdad? La hermosa y la amada de Jacob. Esa era Raquel. Sin embargo, en Raquel, mis hermanos, se revela un carácter más complejo. Un carácter marcado por la envidia y la competencia con su hermana Lea por la desesperación por tener hijos. ¿Qué dice Génesis capítulo 30, versículo 1? Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿qué tuvo Raquel? Tuvo envidia de su hermana. Y decía Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Aquí Raquel se caracteriza por la ambición y la lucha de tener hijos. Dice que tuvo envidia de su hermana. Raquel tuvo envidia de Lea. Raquel era muy bonita. Era una mujer hermosa físicamente. Pero cuanto a cualidades espirituales, no vemos ninguna. En Raquel no encontramos una relación genuina con el Señor. Ninguna dependencia del Señor. Raquel tenía un carácter terrible. Envidiaba a Lea. Le dice a Jacob, dame hijos, si no me muero. Ese es el verdadero carácter de Raquel. Externamente, físicamente, ella era la mujer más bonita de las dos hermanas. Pero el carácter era tremendo. Tremendo su carácter. Esta es una buena enseñanza para los jóvenes solteros y señoritas, ¿eh? No se dejen guiar por las apariencias. A veces puede haber jóvenes como Raquel, que son físicamente bellas, atractivas, pero su carácter, su personalidad,
son tremendas, ¿eh? Jóvenes, el matrimonio no se constituye en base de caras bonitas, sino en base a la madurez, a la madurez. Raquel era una niña caprichosa, era una mujer de mal carácter, de mal genio. Se puso celosa y le exigió a Jacob que le diera hijos. Dame hijos, o si no me muero. Estaba amenazando a su marido. ¿Y dónde estaba Dios en su vida? ¿Dónde estaba Dios en la vida de Raquel? Ella no fue como Ana, ¿verdad? Que Ana fue y se postró ante Dios y oró a Dios. Ella no fue como Ana. Ella mejor le reclama a Jacob: dame hijos, si no me muero. Como si fuera Jacob Dios, ¿verdad? Versículo 2 dice: y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Me imagino que Jacob ya estaba hasta también cansado, ¿verdad? De tanto que le exigía Raquel a Jacob: dame hijos, dame hijos. ¿Qué no puedes? Dame hijos, dame hijos. Hermanos, la familia de Jacob no fue una familia agradable, ¿eh? Estuvo casado con 2 hermanas al mismo tiempo, algo que era prohibido. Eso lo decía la ley del Antiguo Testamento. Levítico 18:18 dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Claro, ¿verdad? La ley ya vino después. Además, la poligamia era un desastre. La poligamia era de estar casado con 2 o 3 más mujeres a la vez, ¿verdad? La poligamia era un desastre. Tener múltiples esposas era un desastre. Múltiples nacimientos, eso generaba odio entre hermanos y entre hermanas. Dios quiere la monogamia, solamente una mujer. Raquel hizo lo mismo lo que Sara hizo con Abraham. ¿Qué hizo Sara? Sara entregó su sierva a Abraham, ¿verdad? ¿Sabes qué? Acuéstate con mi sierva porque yo quiero tener hijos. Bueno, en ese caso Sara no podía tener hijos. Pero aquí Raquel de la misma manera entregó a su sierva a Jacob, ¿verdad? La cual concibió 2 hijos de su sierva. Acompáñame a Génesis, capítulo 30, versículo 3 al 8, por favor. Génesis, capítulo 30, versículo 3 al 8. Dice: y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella, y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bilha a su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Raquel hace todo lo posible para alcanzar a su hermana en las guerras de bebés. La gente de aquella época consideraba a los hijos como un galardón muy elevado, los hijos. Y Raquel no tenía ninguna. Ya estaba totalmente desesperada Raquel. Los celos y la envidia la llevaron a entregar a su sierva Jacob
a su sierva, a Jacob, con la esperanza de tener hijos de ella. Estaba tan deseosa tener hijos Raquel que se propuso tenerlos aún de esta manera, antes de no tener nada. Raquel sentía que estaba en una competencia y en desventaja con su hermana Lea, Y a pesar de que ella tenía el amor de su marido. Y eso no fue todo, Eso no fue todo. Raquel le ofreció a Lea una noche con Jacob a cambio de unas mandrágoras, que dice en el versículo 14 al 15, Génesis 30, 14 al 15. Dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Siendo aún niño, Rubén inocentemente dice que trajo del campo unas mandrágoras para su madre, ¿verdad? Las mandrágoras supuestamente eran una raíz o una fruta de una planta que se creía que aumentaba la fertilidad de la mujer en aquellos tiempos. Dicen los comentaristas que esta planta era sumamente apreciada en la antigüedad. Las mandrágoras, usted puede buscar ahí en internet, ¿verdad? ¿Qué son las mandrágoras? Y le va a salir Y bueno, las mandrágoras, ¿verdad? Eran una raíz que tenía forma de bebé, ¿verdad? De forma de humano. Y lo usaban como un afrodisíaco. Según se le atribuía poderes mágicos que producían fertilidad en la mujer, las mandrágoras, que cuando Raquel las vio, quiso tener algunas de ellas como antídoto para su esterilidad, ¿verdad? Pero para lograrlo, ¿verdad? Tuvo que alquilar a Jacob con una noche con su hermana. Eso es lo que hizo Raquel. Alquiló a Jacob una noche con Lea. Aquí ya Raquel parece estar tomando medidas desesperadas, todo por tener hijos. Le ofreció a Jacob a cambio de las mandrágoras. Versículo 16 dice, 30 al 16, dice, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, ¿verdad? Salió Lea a él. Él le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Yo me imagino, ¿verdad?, que viniendo Jacob del trabajo, lo mira a Lea y le dice, hey, ¿dónde vas? Esta noche duermes conmigo porque te he alquilado, ¿verdad? Las mandrágoras que se comió Rebeca al final le fueron inútiles a Raquel, perdón. Estoy confundiendo aquí a Rebeca con Raquel, ¿verdad? Raquel descubrió que la magia, la superstición no resolvía su problema, que las mandrágoras eran inútiles. Ya la superstición pagana había perdido para ella toda atracción. Se dio cuenta claramente que las mandrágoras no estaban haciendo efecto. Y eso es lo que hacemos cuando anhelamos algo que creemos que nos va a satisfacer, ¿no es así? Intentamos cualquier cosa, así como Raquel. Intentamos de todo y nos desesperamos. Raquel tenía el corazón de Jacob. Él la amaba. Pero en ese mundo donde los hijos eran todo tu valor, ella creía que no tenía ningún valor en absoluto. Así se sentía Raquel. Ella anhelaba tener hijos. Aquí vemos a dos hermanas, ambas anhelando desesperadamente algo que creían que les podría satisfacer. Vemos a dos esposas desesperadas, una desesperada por amor y la otra desesperada por hijos.
Hermanas, señoritas, jovencitas en general, el amor de una persona no satisfacerá tu corazón. El amor de una persona no satisfacerá tu corazón. ¿Qué dice Salmos 73, 25? ¿Qué dijo el salmista? Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi hermano, para el salmista solo había alguien que llenaba su ser y a quien le ofrecía todo su amor y todo su interés. Y para nuestra sorpresa no era una persona, ni un hijo, ni ninguna otra cosa criada en la tierra. Para el salmista ese alguien era Dios el Creador, el único que puede satisfacer nuestro corazón. Ese es Dios, mis hermanos, amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Raquel y Lea, a pesar de ser hermanas, las dos eran diferentes, totalmente diferentes, tanto en carácter como en apariencia. Raquel era bella y Lea era de ojos delicados y pudiera ser que tuviera un defecto en sus ojos. Pero la belleza de Lea era interna y provenía de su espíritu, de su humildad, de su compasión, que le sirvieron de base para la construcción del pueblo judío. Las 12 tribus de la casa de Israel provienen de Lea y Raquel y de sus siervas. Todas ellas edificaron la casa de Israel, pero de Lea provienen las 2 mayores tribus del pueblo de Israel, y no de Raquel, fueron de Lea. De Lea proviene Leví, la tribu sacerdotal, y de Judá, la tribu real, donde nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, vino. Raquel y Lea cometieron errores, así como todos nosotros, hombres y mujeres, cometemos errores. Pero a pesar de eso, Dios las utilizó para construir el pueblo de Israel. Lea y Raquel tenían 2 opciones: vivir una vida llena de insatisfacción, tristeza, sintiéndose pocas amadas e insuficientes, o refugiarse en el Dios de Jacob, el único que podía llenar esos vasos vacíos. Vemos a 2 hermanas anhelando desesperadamente algo que creían que les podría satisfacer. Una estaba anhelando amor y la otra estaba anhelando hijos. ¿Sí sabe que cada persona, mi hermano, tiene un vacío en su vida que solo puede ser llenado por el único Dios verdadero de la Biblia? No importa qué otra cosa podemos intentar. Podemos tratar de llenar este vacío con otras cosas como pasatiempos, personas, distracciones, pero nada de eso servirá. A veces ni el amor de los hijos servirá, ni el amor de los esposos servirá. ¿Sabe qué es lo que funciona? Solo una relación con el Dios de la Biblia a través de su Hijo Jesucristo. Eso puede llenar, satisfacer nuestro vacío que hay en nuestro corazón. Tener una relación con Cristo Jesús. Hermanos, la necesidad más importante del ser humano no es física ni material, sino es espiritual. Espiritual. Y aunque el mundo trate de llenar este vacío que tenemos con cosas como el tabaco, el alcohol, las drogas, los placeres, nunca será feliz esa persona. Todas esas cosas solo te llevarán a una vida de miseria y frustración, ya que solo causan adicciones que esclavizan, alejándote más y más y más de Dios. El único que tiene la capacidad de llenar nuestro vacío, de saciar nuestra sed y aún desbordar esa llenura y plenitud de nuestro interior es el Señor Jesucristo. Y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Juan 10:10, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Si sientes un vacío que con nada has podido llenar, necesitas seguir estos 3 pasos en la vida. Venir a Jesús con una actitud de humildad, creer en Jesús con todo tu corazón
y renunciar a todo pecado en tu vida. Hoy Dios quiere llenar ese vacío en tu corazón y quitar la tristeza, tu soledad, el desánimo y tu frustración. Dios quiere sanar tu corazón hoy. Ven a Cristo en este día, mi hermano. Él te espera con los brazos abiertos. Amén.